Saludos celestiales en el nombre de Jesús. Sí, que el Señor esté con tu espíritu. Gracias por unirse a nosotros en vivo y en directo aquí, en esta serie especial de la Pascua en la Universidad de Dios. Todo acerca del viaje mesiánico a través de la Biblia. Primero que todo, gracias por su paciencia. Sabemos que has estado esperando desde las 6 p.m., el tiempo de Londres, y queremos agradecer su paciencia y agradecerles por sus oraciones. Espectadores de todo el mundo, son bienvenidos en el nombre de Jesús. Que el Señor esté con su espíritu. Gracias por su paciencia. Así que hoy estamos empezando este programa que hemos prometido, el viaje mesiánico a través de la Biblia. Este es un periodo de Pascua. La Pascua es un tiempo apartado para los cristianos y los creyentes de todo el mundo para conmemorar el supremo sacrificio que hizo Jesucristo para la humanidad, por la humanidad. Es un tiempo para recordar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir? La Biblia dice que para conocer la vida del propósito es conocer la vida del Creador, el Dios Todopoderoso. Jesucristo no solo pasó, su ministerio empezó a predicar. No, debemos entender que fue predicho generaciones antes, cientos de miles de años antes de su venida. Profetas predijeron, como Isaías, David y muchos otros, la venida de uno que es el Salvador de la humanidad. Ese es el propósito por el que Jesús vino, para un nuevo pacto, un nuevo y especial pacto que restauraría la relación y la comunión con Dios y el hombre. Empecemos por Dios. ¿Quién es Dios? No debemos olvidar que Jesús vino a declarar a Dios como el Padre de los Espíritus. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así que toma nota. Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, significa que Dios no puede ser visto, es invisible, que nuestros sentidos humanos naturales no pueden ser usados para relacionarse con Él. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, no puedes sentirlo, pero Él es quien dice que es. Es importante saber que Dios es un Dios de vida. Vamos primero a la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, y lo voy a leer. Génesis capítulo 1, que será nuestra introducción a estas series. Y dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Otras versiones dicen era un caos total. Y las tinieblas cubrían, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Déjeme escribir esto. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En ese momento, nada sucedía. Pero la Escritura dice, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Sea la luz. Y fue la luz. Tercero, la voz. Él dijo que sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Dios habló. Y por el poder del Espíritu, la palabra vino a la existencia. Así que déjame explicar algo acá.
Tenemos Dios, la voz, su palabra y el Espíritu. Cuando la Biblia dice el Espíritu, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora, Dios hace todo por un propósito y su propósito está escondido. ¿Dónde? En el corazón de Dios. Y Dios tiene una mente. Déjame llevarte rápidamente el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 7, para explicar. No olvides que Dios creó al hombre para relacionarse con él en espíritu y en verdad. ¿Cómo nos relacionamos con Dios en espíritu y en verdad? Y leo, y dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No conocía a Dios, porque la palabra de Dios no había sido revelada a él. Eso significa, ¿cómo conocemos a Dios? A través de su palabra y por su Espíritu. Conocemos a Dios por las palabras que Dios habla. Y las palabras que el Dios Todopoderoso habla representan el deseo del corazón de Dios para ti, para mí, para la humanidad. Así que el deseo del corazón significa que la palabra de Dios, esta palabra, expresa Espectadores, lo sentimos, estamos teniendo problemas técnicos. Por la gracia de Dios, vamos a continuar. Quiero repetir un poco para resumir. Dijimos primero, en Génesis capítulo 1, versículo 1, la primera escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en ese momento toda la creación estaba sin existencia, no había nada. Espectadores, una vez más estamos de regreso. Estamos enfrentando desafíos técnicos, pero hoy es solo la introducción de las series. Mañana creemos que todo estará bien. Empezaremos de nuevo la jornada mañana. Queremos empezar poniendo el fundamento en la introducción de este viaje mesiánico a través de la Biblia. Así que la Biblia es una crónica de amor para la humanidad. Dios hace todo por un propósito y necesitamos saber cuál es el propósito de Dios. Conocer el propósito de la vida es conocer la vida del Creador, Dios mismo. La pregunta es, ¿quién es Dios? Jesús vino y dijo, Dios es espíritu. ¿Cómo conocemos a Dios? Dios nos ha dado su libro, la Biblia, su palabra. Como dijimos en el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Samuel era un joven profeta. Dios vino a hablarle, pero él no discernió la voz. Pensó que era el hombre hablándole a él. Dios es el que viene a nosotros. Dios nos habla. Dios creó al hombre para que tenga relación con él en espíritu y en verdad. Cuando Dios creó a la humanidad, Dios quería que el hombre estuviera en relación con Dios. Y la relación de Dios es en espíritu y en verdad. Así que volvamos al libro de Génesis. El primer libro mencionado, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
se movía sobre la faz de las aguas. Y en ese momento nada sucedió hasta que Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Dios no hace nada sin su palabra. Dios no hace nada sin su palabra. Así que su palabra expresa su voluntad, su propósito y el deseo de su corazón para ti y para mí y para la humanidad. Desde que Dios es espíritu, ¿cómo es posible para nosotros seres humanos conocer su propósito, su deseo para nosotros? ¿Cómo? Cuando vamos a la Biblia desde el primer libro, vemos que Dios no hace nada sin su palabra. Su palabra es la esencia creativa. Es la esencia creativa de Dios. Significa que Dios no hace nada sin su palabra. Lo voy a escribir. Dios no hace nada sin su palabra. Es por eso que la Biblia dice aquí, la palabra de Dios, esta palabra, refleja su carácter. Su palabra refleja su voluntad, su deseo. Para conocer al Creador es conocer su palabra y por su espíritu. Y hoy quiero explicar esto. Ahora, ¿cómo Dios habló en el tiempo antiguo? Déjeme llevarte al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Quiero leerlo de nuevo. Y dice, Hebreos capítulo 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Profetas eran personas especiales que hablaban la mente de Dios a su pueblo. Tenían la gracia de hablar la palabra de Dios a su pueblo, trayendo luz y dirección, porque no querían hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Y esta gente especial, los profetas, tenían un don de Dios que los habilitaba para comunicar lo visible y entre lo invisible. Y estuvieron como un intermediario entre Dios y el hombre para comunicar su voluntad, su propósito y el deseo de su corazón a su pueblo, para guiarlos a la luz de su palabra. Pero el Hebreos dice, pero en los últimos días habló por su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. ¿A través de quién? De su palabra. Hizo el universo, quiere decir lo visible en lo invisible. El libro de Hebreos dice que Dios habló a través de los profetas. Quiero darles un ejemplo. A través de David. ¿Qué es hablar a través de los profetas? Segunda de Samuel, capítulo 23. Quiero leer del versículo 1 o 2. Vemos cómo el Espíritu de Dios usa a sus profetas para comunicarse. Segunda de Samuel, capítulo 23. Y leo, versículo 2. David dijo, el Espíritu del Señor habló por medio de mí. Puso sus palabras en mi lengua. El Espíritu de Dios habló a través de mí y puso palabras en mi lengua. Quiere decir que hablaba por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, como estamos siguiendo los pasos a través de los profetas, queremos ver lo que dice aquí. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 al 12. Vamos a Primera de Pedro. Okay, 1 Peter chapter 1 verse 10. He said, of this salvation, God's Dijo, salvation, de la salvación de Dios, all the prophets los profetas que anunciaron la gracia and servants reservada para ustedes prophets estudiaron cuidadosamente esta salvación grace that
Querían descubrir el tiempo en el cual la circunstancia se refería al Espíritu de Cristo. Es la forma del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Así que esta gente especial, los profetas, eran aquellos que podían escuchar de Dios y hablar a su pueblo. Pero no debemos olvidar que cuando Dios creó al hombre en el principio, en el jardín, Dios tenía una amistad con Adán todos los días. Tenían la capacidad de hablar con Dios y comunicarse con Él. Debemos entender que Él quería una relación de amor con el hombre. Él creó al hombre. Esa relación es importante porque el hombre que Dios creó fue uno que tendría que estar en unidad con Dios. Uno con Dios. Déjame escribirlo acá. El hombre que Dios creó es uno que tiene que estar en unidad con Dios. ¿Cómo puede el hombre estar en unidad con Dios? ¿Cómo puede ser posible? La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. Así que Dios te diseñó a ti y a mí para ser capaz de comunicarnos con el mundo que está acá y al mismo tiempo comunicarnos con Dios en el espíritu. Dios nos ha creado con espíritu y corazón, que es el punto de contacto. Punto de contacto. Así que el hombre es llamado el mayor producto del Espíritu Santo. El mayor producto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder creativo de Dios. Ahora, ¿qué hace al hombre el mayor producto del Espíritu Santo? Dios creó el cielo y la tierra y todo. Y el hombre fue el último. Fue la obra maestra. Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Déjame explicar. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 32. Quiero leerlo, palabra por palabra, para ver qué es lo que Dios está buscando en el hombre, en esa relación. Muy importante. 1 Samuel, versículo 2. Versículo 35. Dios dijo, pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Que hará mi voluntad. Quiero escribirlo. Dios quiere un hombre que sea capaz, número uno, de hacer lo que está en el corazón de Dios. Y en mi mente. ¿Qué significa esto? Un hombre que sea capaz de saber lo que está en su mente, en su corazón, que conozca la mente de Dios en cada situación. Es decir, antes de que hagas cualquier cosa, que conozca cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que está diciendo acerca de eso. Es por eso que esta capacidad fue dada a los profetas, que fueron capaces de hablar la mente de Dios. Un ejemplo de esto, David. Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué?
Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa? No olvides. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en nuestro corazón. Nuestro corazón significa nuestro espíritu. Es parte de nosotros que recibamos inspiración, revelación de Dios. David era un hombre espiritual. Así que un hombre que sea capaz de conocer el corazón de Dios, conocer la mente de Dios, cuando lees el libro de Salmos, verás que David tenía una relación muy cercana con Dios. Y Dios le reveló a David muchas cosas. No solo fue un rey, fue un profeta. Veremos, cuando empecemos el viaje mañana, el rol de David, y que predijo el sufrimiento del Mesías. David sabía el corazón de Dios y la mente de Dios. ¿Cuál es el propósito de eso? El propósito es que el hombre, como fue diseñado, número uno, para pensar con Dios, para planear con Dios, para actuar con Dios y para gobernar con Dios. Es por eso Dios le dio dominio en el principio. Dios dijo, Dios está diseñado para pensar con Dios, para planear con Dios y para actuar con Dios. ¿Cómo es posible? La Escritura dice, vamos de regreso acá. Acá Dios tiene una mente. Dios expresa su mente por el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da inspiración, revelación, comunicando la mente de Cristo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15 al 16. Déjame explicar. En el principio, Dios, el hombre era espiritual. Adán se comunicaba con el hombre antes que viniera la tentación. Y conocía la mente de Dios, el corazón de Dios y el Espíritu de Dios. Es el que se comunica. La mente de Dios. Si estás en comunión con Dios, puede revelarte tu corazón y cuál es el propósito de Dios. Hemos visto a la luz del profeta T.B. Joshua en profecías, hablando la mente de Dios. A las personas se necesita un profeta genuino para que sea capaz de hablar la mente de Dios. ¿Cuál es la solución de tu problema? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para conocer la solución a través del Espíritu de Dios. David tenía la capacidad de ser guiado por Dios, recibir la revelación, de conocer la mente de Dios. Aquí hay un ejemplo. Cómo David era capaz de pensar como Dios y planear con Dios, para actuar con Dios y para gobernar. Déjeme escribirlo. Planear con Dios. Planear con Dios significa tener los proyectos de Dios. Dios tiene muchos proyectos. Podemos ver a Noé. Dios le dio el plan de construir el arca. Dios le dio a Moisés el plan de cómo construir el tabernáculo en el desierto. Ahora David tenía la misma gracia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, del versículo 9, versículo 12. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sabía la importancia de servir a Dios. Ahora vamos a entender por qué David era un hombre llamado, un hombre conforme al corazón de Dios.
cuando veas la recomendación que David le da a sus hijos. Así que llama a su hijo Salomón, chico joven, y le da un consejo y una instrucción de cómo caminar en los pasos de David en su vida. Así que vamos a ver acá. Vamos a regreso a Primera de Crónicas, capítulo 28. Vamos a empezar del versículo 9. Dios le dijo a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón. Dos cosas importantes que David mencionó a Salomón: sírvele de todo corazón y con buena disposición. Y David dijo: pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Cada vez que vengas a Dios, Dios mira tu corazón. ¿Por qué? Para ver la motivación de tus actos delante de Él. Cualquier cosa que hagas a Dios, Dios mira tu corazón. Para saber la buena disposición, Dios conoce el corazón. Mira el corazón. Para recompensar nuestras acciones. Hemos visto en la Biblia con Abel y Caín. Vio la ofrenda de Abel y aprobó la ofrenda de Caín, y la de Caín no. ¿Por qué? Por causa de la motivación. Así que Dios considera nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. La mente es importante porque nos ejercitamos por la mente. Así que David le dijo a Salomón: sírvele de todo corazón. No permitas que tu corazón se aleje de Dios. Hoy hay muchas cosas que pueden alejarnos del corazón de Dios. Así que la única forma de anclar nuestro corazón a Dios es apoyarnos en su palabra. ¿Y cómo tenemos la mente de Cristo? Meditando todo el tiempo. Es por eso que cuando vemos a través de los salmos, David tenía diferentes formas de honrar a Dios. A través de su palabra, en adoración, por la música, por adoración. Siempre estaba dispuesto a estar en sintonía, conexión con Dios. Así que era capaz de conocer la conexión de Dios, el plan de Dios. Déjame continuar. Verso 11. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios y de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. Versículo 12. La Biblia dice: también le entregó el diseño de todo de lo que había planeado para los atrios del templo del Señor y de los cuartos alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Y en el versículo 19 dijo: de todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Esto significa, Dios, el Espíritu Santo, reveló a David los detalles de los planos del templo. Salomón construyó el templo, pero la revelación fue dada a David. Si David no hubiera tenido comunicación con Dios, jamás hubiese recibido esto. Es por eso que es importante acercarnos a Dios. Cuando meditamos y estamos cerca de Dios, Dios revelará sus ideas, sus planes, y para tu vida. Así que David entendió esto. Así que tú y yo, Dios ha creado al hombre para tener relación con Él en tal nivel que tengamos la mente de Cristo a través del Espíritu de Dios para ser capaces de planear con Dios cualquier proyecto, cualquier cosa que hagamos, inspirado y dirigido por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. El hombre solo puede vencer exitosamente y tener dominio a través del Espíritu Santo. Su corazón está unido con Dios por la fe
Ese es el plan de Dios. Now something happened Ahora, algo sucede. along the line. In the book of Genesis, En el libro de Génesis, capítulo 3, something happened there. algo sucede ahí All the human race. para toda la raza humana. Genesis chapter 3. Génesis, capítulo 3. Before now, Antes de God ahora, gave instruction to man. Dios le dio instrucción al hombre y dijo, I put two trees. yo pondré 2 árboles para probarlo. God always put our faith in the test. Dios pone siempre nuestra fe a prueba para saber la genuinidad. With our lips, God looks at our heart to look what is genuine. Cuando hablamos con los labios, Dios mira el corazón. ¿Y qué significa esto? Obediencia. Todos sabemos, But later, que lo vamos a hablar después, trees in the garden. que Dios puso 2 árboles en el Tree of jardín del Edén. Un árbol de la vida eterna, the fruit of that tree, he will live forever. que sabía que si Adán lo comía, viviría para siempre. Pero había otro árbol, Knowledge of good and evil. del conocimiento del bien y el mal. Dios dijo, This one. no comas de ese. God give warnings that this one Dios dio advertencias de que no lo tocara, y si lo tocaba moriría. don't touch everlasting life. No dijo que no tocara el árbol de la vida, sino del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y el mal. Porque él sabía That man, the day he que el día que ese hombre desobedeciera a Dios, man cannot able to do what is good without inspire the strength of God. In the que no puede ser capaz de hacer lo bueno sin la fuerza de Dios. Es por eso que el tentador vino. always come Satanás viene siempre to suggest something para sugerir algo contrario a la voluntad de Dios. to destroy this Viene relationship. a destruir esta relación que Dios quiere tener con la humanidad. Relationship. Relación. Aim of Satan. Ese es el objetivo de Satanás. To relate with God. No quiere que te relaciones con Dios en espíritu y en verdad. No quiere que escuches de Dios. Cooperate with God. No quiere que cooperes con Dios. God wants Lo que Dios quiere en tu vida. every Dios quiere involucrarse en cada parte de tu vida, every decision, en cada decisión, in your en tu matrimonio, en tus negocios. guide you. Dios quiere guiarte para el éxito. This is His will for you, not suffering. Esa es la voluntad de Dios para ti, no el sufrimiento. Pero When temptation came, cuando vino la tentación, the man disobeyed. el hombre desobedeció. ¿Y qué sucedió? Relationship La relación affected. fue afectada. God is a God of righteousness. Dios es un Dios de God will justicia. give you His word. Siempre te da su palabra. Does nothing Dios no hace nada sin su palabra. I come back to here. Y regreso acá. Sorry. God does nothing without Dios no hace nada sin su palabra, His will and heart desire. porque su palabra expresa su voluntad y deseo para tú y para mí. Y así que para obedecer a Dios, para obedecer su palabra, es honrar a Dios mismo. Adam disobeyed, La forma en que Adán desobedeció and fellowship with the Spirit was broken. fue rota la comunión con Dios. Ya no tenía acceso a la mente de Dios Carnal. y se volvió carnal. And that was not the will of God for you. Y esa no fue la voluntad de Dios para él. It was His will. No fue su voluntad. Inmediatamente Dios dijo algo en Génesis Verse 15. capítulo 3, versículo 15. Dios dijo algo. And that's why we're talking about this Easter period. And Y eso es lo que hablamos en este periodo de Pascua. of the Holy Bible. La verdad fundamental de la Santa Biblia. Dios dijo algo. Time since creation. La primera vez desde la creación. Verse 15. I'm going Génesis to read. capítulo 3, versículo 15. Y lo voy a leer. Yes. Sí. Okay, God said, Dios dijo, verse 15. versículo 15. God said, I will put Pondré enmity enemistad. between the snake. Está hablando de la serpiente. I will put Pondré enmity enemistad entre tú y la mujer, between you entre tu simiente y la de ella. I'm going to explain that here. Quiero explicar eso a God ti. said, Dios God dijo, said, Dios mismo dijo, will put enmity Dios pondrá enemistad between the snake, which we know as Satan, entre la serpiente, más conocido como Satanás, y quién, the woman. y la mujer. Between the seed of the snake Entre la simiente de la serpiente and the seed of the woman. y la simiente de la mujer. This will guide us Esto nos guiará a través del viaje, Messianic journey through the Bible. viaje mesiánico a través de la Biblia. Esto fue lo que Dios dijo. He will put enmity Él pondrá enemistad between the snake entre la serpiente y la and mujer, the seed of the woman. entre la simiente de la mujer y la simiente de la This is serpiente. the
Esta es la primera profecía que Dios dio, que un hombre vendría, nacido de una mujer, una simiente especial, para romper el poder del diablo, para vencer y restaurar la relación entre Dios y el hombre. Esa es la primera profecía en la Biblia, que tiene que ver con Jesús. Así que, cuando vemos el viaje mesiánico a través de la Biblia, se trata de Jesús, el Alfa y el Omega. La primera vez que el hombre perdió la relación con Dios, Dios dijo, un día levantaría a alguien de la simiente de la serpiente, nacido de una mujer, que traería victoria al mundo y destruiría su poder y restauraría al hombre con Dios. Es la primera vez que Dios habla esto. ¿Y cómo sucedería? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? La Biblia nos recuerda. Mañana lo tomaremos uno a uno, desde Génesis hasta la venida de Cristo. Pero quiero que tomes nota. Es que la profecía empezó desde esta declaración de Dios en Génesis 3, capítulo 15, que haya esperanza a la humanidad. Aquellos que no pueden escuchar más, que no tienen relación con Dios. Dios ha hecho una provisión a través del Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Él vendrá y removerá la barrera entre Dios y el hombre. Él vendrá para adorarlo en espíritu y en verdad. Eso le dijo a la mujer samaritana. Tú adoras lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, que es espíritu. Así que no queremos hacerlo tan complicado. Esta es solo la introducción para conocer la voluntad de Dios. Para tú y yo, hombres, para pensar como Dios, para actuar con Dios, para estar en unión con Dios, en comunión, para hacernos a ti y a mí, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso significa la voluntad de Dios, que lo bendijo desde el inicio. No fue poblar al mundo, no, sino llenar al mundo con gente divina, gente justa, gente conforme al corazón de Dios, que pensaría con Él, planear con Él y actuaría con Él y caminar intachables y guiados por Dios. Eso es para lo que Jesús vino. Eso es lo que la Biblia dice, que cualquiera que es nacido de Dios vence al mundo. Este es el resumen de hoy, sobre la introducción. Ahora entendemos la razón por la que Jesús vino. Estamos celebrando la Pascua, pero Jesús vino a cumplir las Escrituras, vino a cumplir toda la Biblia. Ninguna palabra de la Biblia, ninguna profecía de la Biblia está sin cumplimiento. Jesús es el cumplimiento. Así que ahora vamos a aprender a estudiar y veremos la conexión entre el Viejo y el Antiguo Testamento y la verdad iluminada, que es el poder de Dios trayendo al hombre en comunión con Él, en espíritu y en verdad. Muchas gracias. Así que quiero que oremos. Sí. Padre, te agradecemos por tus palabras. Oramos para que mientras estemos en este viaje, nos guíes. Necesitamos volver a la palabra. Padre, sabemos que no somos los que te amamos primero, sino que tú nos amaste enviando a Jesús. Cuando el tiempo llegue al cumplimiento, enviarías a Jesús que venga a restaurar y liberar y rescatar la humanidad. Y nos bendigas con la bendición del cielo. Padre, ora que todo el que esté escuchando, que le des ojos que pueden ver, oídos que pueden escuchar, que te puedan conocer. Revélate en el nombre de Jesús. Revélate a ellos. Que tengan un corazón, una mente que esté atenta a tu palabra y que reciban la vida de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así que les doy. Mañana continuamos. Empezaremos del libro de Génesis desde Abraham para ver los pasos de Jesús a través de los profetas, para que veamos este conocimiento global a través de la Biblia. Nuestro conocimiento de la Biblia debe ser santo, para que conozcamos la verdad a través de la historia de la Biblia, de la verdad escondida de Dios en justicia, cómo Dios quiere traer al hombre acerca de Él. Gracias en el nombre de Jesús.